Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Nuevamente juntos para seguir estudiando en la Escuela Dominical el libro de Apocalipsis. Estamos llegando al final de las 7 cartas. Hoy día nos toca la segunda parte de la carta a la iglesia en la Odisea. Pero antes de seguir, tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos concede. Damos gracias, Señor, porque hasta ahora usted siempre ha sido fiel y sabemos que lo seguirá haciendo. Sus misericordias son nuevas todos los días para sus hijos, Señor, y agradezco que usted esté cuidándonos y protegiéndonos. Doy gracias, Señor, por aquellos que, estando enfermos, han sido recuperados. Gracias por María José, la esposa de Rodrigo, y pedimos, Señor, en forma muy especial por Mariana y Jorge, que están en las primeras fases de lo que es esta infección con el COVID. Roguemos que el Señor los recupere y que no sea una enfermedad muy aguda en ellos. Padre Santo, entregamos esta lección en sus manos y que sea de provecho para cada uno de nosotros, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Esta carta a la iglesia que estaba en la Odisea, vista desde el punto profético, tiene mucho que ver con la idea de compromiso y apostasía. Resumiendo, podríamos decir que es un hecho muy triste que la gran parte de los cristianos no se puedan distinguir de los incrédulos, o digamos, aquellos que se dicen cristianos no se pueden distinguir de los incrédulos. Son, según la palabra de Dios, son aquellas personas que solo han hecho una profesión de fe y en el fondo se están engañando ellos mismos fingiendo ser cristianos. Hubo una infección satánica llamada la alta crítica de las Escrituras que se esparció como un fuego incontrolable por los seminarios de Europa y de los Estados Unidos en la década de los 20. Y esta alta crítica de la Escritura, esta idea innovadora, se comenzó a predicar desde los púlpitos. El mundo occidental quedó atrapado por el racionalismo científico, por el racionalismo filosófico. Y bueno, no solo el mundo, sino que la iglesia también cayó en él porque muchos de sus líderes jamás tuvieron una fe verdadera en Cristo Jesús. La triste verdad es que miles de iglesias alrededor del mundo que hoy se llaman cristianas no tienen a Cristo en ellas. Trágicamente, la mayoría de los incrédulos las miran y no quieren tener parte por su conducta vergonzosa. Podríamos decir que la razón por la que muchos hijos de Dios ahora se encuentran en un estado de ceguera espiritual es porque no quieren recibir la corrección. No les gusta ser amonestados, no les gusta ser confrontados con lo que dice la palabra del Señor. Eso es que lo que los lleva a ellos a escuchar otros espíritus, los lleva a ellos a ir por otras corrientes y finalmente se van distanciando de los caminos del Señor y quedan prácticamente inactivos. Nosotros sabemos que la salvación no se pierde, pero sí se pierde el testimonio. Y un cristiano sin testimonio realmente no es de mucho uso para el Señor. Por eso que Satanás está tratando firmemente de meterse en las iglesias, meterse en la mente de los cristianos para inactivarlos, y no debemos permitirlo. No se olviden que Él es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Aunque esta tibieza es característica predominante de la iglesia actual, hay señales de que el fervor evangelizador de la iglesia, del tipo de la iglesia de Filadelfia, está teniendo un avivamiento en estos últimos días de la historia humana. Esto está de acuerdo con el patrón de las actuaciones de Dios, que siempre derrama su gran gracia antes de lanzar su juicio. Los incrédulos de esta era se encontrarán agobiados bajo los juicios que Dios derrame durante la gran tribulación. Acontecimiento que pronto se desatará sobre la tierra. Pero cualquiera que en esta era de la iglesia sea un verdadero creyente en Jesucristo será retirado del mundo antes de que el día de juicio. Su fe será recompensada y pasará a la eternidad con Jesús. El ejemplo es Lot.
Ahí en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 9 dice: pero acerca del tiempo, o de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veremos ahora una conclusión de las 7 cartas. Ahora, tomando en conjunto los mensajes a las 7 iglesias de Asia, constituyen una advertencia tremenda del Señor Jesucristo mismo, expresada en las exhortaciones a cada una de estas iglesias. Él aconseja a las iglesias de hoy que oigan lo que el Espíritu dice a aquellas iglesias. A la iglesia de Éfeso, esta iglesia representa el peligro de perder nuestro primer amor, ese fresco ardor y devoción a Cristo que caracterizó a la primera iglesia. Luego, el mensaje a la iglesia de Esmirna representa el peligro de tenerle miedo al sufrimiento. Cristo les exhortó a no temer ninguna de las cosas que podrían sufrir, pero en estos días en que la persecución de los santos ha sido reiniciada en muchos lugares, la iglesia bien podría necesitar esta misma amonestación. La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo ilustra el peligro de la falta de convicción doctrinal y la necesidad de la separación del mundo. Esto siempre es el primer paso hacia la completa defección de la fe, al apartarse de la fe hacia la apostasía. Es cierto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ojalá que la iglesia moderna, que ha abandonado tantos fundamentos de la fe bíblica, escuchara esta advertencia. La iglesia en Tiatira es un monumento al peligro de la degradación moral, de la doctrina falsa. La iglesia actual no solo ha tolerado muchas cosas, sino que en muchos casos ha fomentado dicha degradación, aceptando doctrinas falsas respecto a la moralidad y a la verdad de la palabra de Dios. La iglesia de Sardis es una advertencia en contra del peligro de la muerte espiritual, de la ortodoxia sin fe, es decir, de la preocupación por la apariencia exterior sin que haya una realidad interna. El Señor llamó a esto religiosidad y le dijo a los fariseos de su época que eran sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero adentro había solo corrupción. La iglesia de Filadelfia recibe la exhortación a sufrir con paciencia, reteniendo el poco poder que tienen mientras trabajan llevando las almas a Cristo alrededor del mundo y esperan con paciencia la segunda venida del Señor. No se olviden, ese es el tipo de iglesia que debiéramos ser, como aquella que estaba en Filadelfia, a la cual el Señor no le criticó nada. El mensaje final a la iglesia de la Odisea es la advertencia cumbre, una amonestación contra el peligro de la tibieza, de la autosuficiencia, del estar inconsciente de su urgente necesidad espiritual. No podemos caer en ello, debemos estar firmes, debemos estar con nuestras convicciones bien claras, compartiendo la palabra de verdad con aquellos que aún no la conocen. Por último, una invitación que hace tanto tiempo se le da a las iglesias de Asia, invitación a oír lo que el Espíritu está diciendo. Esta invitación se extiende a todos los hombres e iglesias hasta el día de hoy. Un Dios de amor. Él con toda seguridad que querría ver que los hombres escuchasen, creyesen y se volviesen de sus ídolos de pecado,
del egoísmo, del dinero y del placer, mirando por la fe al Hijo de Dios. Este Hijo que les amó y dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. La edad de la iglesia termina con nuestro Señor Jesucristo rogando en Apocalipsis 3:20, que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jamás Cristo va a forzar la entrada. La puerta se tiene que abrir por dentro. Somos nosotros los que tenemos que dejar entrar a Cristo y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, a pesar de las bonitas promesas de los que dicen que el mundo está mejorando y de los que hablan de paz en la tierra y de una edad dorada a causa del bien que hay en cada hombre, la Biblia claramente enseña lo contrario, que habrá más corrupción y más maldad hasta que Cristo venga personalmente. Esto resulta evidente en el progreso que se observa en las 7 cartas a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Hoy, en nuestra época, representada por la iglesia de la Odisea, Cristo se encuentra fuera de su iglesia. Y la infidelidad, la evolución, la nueva psicología y el evangelismo social han tomado su lugar. Encontramos en otra parte de la Biblia un pasaje que corresponde exactamente con Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3, que son las cartas a las 7 iglesias. Este pasaje es el capítulo 13 de Mateo. Fíjense, por favor. Primero, en ese capítulo se tiene la parábola del sembrador. Esta parábola representa a la iglesia de Éfeso. Mucha de la palabra de Dios fue sembrada en esa época del cristianismo primitivo. Pero mucho de eso fue de ver sin amor. Luego tenemos la parábola del trigo y la cizaña, que corresponde a la iglesia de Esmirna. Esmirna significa amargura, machucada. Cuando las primeras semillas de maldad y doctrina falsa fueron sembrados entre el grano verdadero, dio como resultado la persecución, el dolor y el apremio que sufrió la iglesia primitiva, representada por Esmirna. Una tercera parábola ahí en Mateo 13 es la parábola del grano de mostaza, que se refiere a Pérgamo. Es un crecimiento normal de la iglesia producido por la unión de la iglesia con el Estado. Esto produce un peligro desde adentro, un compromiso con el mundo que habla de estar eternamente casado con el gobierno. En cuarto lugar tenemos la levadura, la parábola de la levadura, que representa a Tiatira, el sacrificio continuo. La levadura en la Biblia siempre ha significado pecado y doctrina falsa. Y notamos en esta iglesia que hay una mujer que adquiere una preeminencia en lo que es el manejo de la iglesia, introduciendo doctrina falsa. Esa fue toda una época de corrupción religiosa. Cosas innombrables fueron introducidas en el nombre de la religión, entre comillas. Supersticiones, ritos paganos y entre ellos el sacrificio perpetuo. Luego está la parábola de el tesoro escondido, representando a Sardis, que habla de renovación. Como hablábamos, una ortodoxia muerta, al tener un nombre sin una vida real en el interior. Hay un descubrimiento de tesoros escondidos durante la Edad Media, este tiempo de oscurantismo que ni siquiera se podía leer la Biblia, que recién aparece en la primera Biblia impresa y fueron perseguidos quienes llegaron a tener algún ejemplar. La justificación por fe desata todo un cisma en aquel momento. El hecho de que cada creyente fuera un sacerdote, que se descubre cuando se empiezan a leer las Escrituras. El énfasis que se empieza a dar a la Biblia como la palabra de Dios y no a las tradiciones y a escritos de supuestos primeros padres de la iglesia. Se redescubre el plan y el propósito de Dios para su pueblo Israel. Por un lado, todo un oscurantismo, toda una práctica de ritos
y liturgias que impedían que el pueblo llegara realmente a conocer la verdad, la prohibición de leer la Biblia, y cuando todo eso se derrumba y comienza un despertar, los hombres empiezan a ver lo que es realmente la justificación, de que cada hombre puede llegar a ser un sacerdote, en el sentido de poder llegar a Dios sin intermediarios, que la Biblia es la palabra de Dios, y redescubrir el plan y el propósito de Dios para su pueblo Israel son cosas que no se habían conocido o se habían ocultado. Luego tenemos la parábola de la perla, que habla de la iglesia de Filadelfia, el amor fraternal, la puerta abierta para una iglesia fiel. Vemos también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la séptima parábola es la de la red. Esta se refiere a la Odisea. Solo un cuadro de juicio al final de la edad, cuando Dios va a separar a los justos de los injustos, los incrédulos de los creyentes. Así termina la edad de la iglesia, con Cristo pidiendo que escuchen su llamado, que abran la puerta, que si abren sus corazones, Él va a entrar y va a habitar con ellos y van a tener comunión. Pero hay que abrirle la puerta primero. Para terminar, les dejo aquí un resumen con un cuadro de la edad de la iglesia con estas cartas a las 7 iglesias. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por el privilegio de poder escudriñar su palabra. Ayúdenos a entenderla, que podamos, Señor, escuchar lo que el Espíritu Santo dijo a aquellas 7 iglesias y que podamos nosotros poner en práctica esas advertencias a nuestra vida y también a nuestra iglesia. Que nosotros podamos ser cristianos como los de Filadelfia, que podamos, Señor, preocuparnos por aquellos que aún no conocen al Señor y compartir con ellos la palabra de salvación. Llevarlos a los pies de Cristo a fin de que ellos puedan tomar su decisión. Que no lancemos con lo que el mundo quiere que aceptemos, sino que nos aferremos cada día más a lo que su palabra nos dice. Le pido una bendición para cada uno de los hermanos que participó de este estudio, de esta escuela dominical el día de hoy, y le ruego su bendición para ellos, porque en nombre de Cristo lo pido. Amén. Si ustedes tienen cualquier pregunta, si ustedes tienen algún comentario, no se olviden de enviarlo al WhatsApp de la iglesia que aparece a continuación. Que el Señor les bendiga.